continuación, comunicación y lenguaje, tercero básico. Bienvenido a este espacio educativo Aprendo en Casa. Soy Pablo Salvatierra y en esta oportunidad desarrollaré el tema accidentes del verbo del área de comunicación y lenguaje de tercero básico. Si en casa hay alguna persona con discapacidad, este tema les ayudará a ejercitar habilidades y destrezas como la atención, la memoria, el pensamiento lógico y la habilidad lingüística. Y antes de empezar, te recuerdo que laves constantemente tus manos o bien las desinfectes con gel antibacterial. Y le damos la bienvenida a Abdi, que nos acompaña en la interpretación de la lengua de señas. Has estado viendo en sesiones anteriores acerca de categorías gramaticales, el sustantivo, clases de sustantivo, y también recuérdate que están los pronombres, que en sesiones anteriores también ya lo viste, el uso de preposiciones, conjunciones, adverbios, es decir, todo lo que compone una oración desde el punto de vista semántico y morfológico. Y hoy entonces vamos a ver los accidentes gramaticales del verbo. No vamos a ver acerca de la conjugación, ya que eso es un tema amplio y lo podemos ir desarrollando en sesiones posteriores. Pero para que tengas ya una idea o la base de cómo se trabaja el verbo y cuáles son los accidentes. Accidentes significan cambios, cambios que el verbo tendrá al momento que nosotros lo utilicemos. Pero para iniciar, vamos a leer este texto. Es un cuento breve de Augusto Monterroso. Cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí. Ahora te pregunto, ¿en qué tiempo crees tú que está escrito este relato? ¿Está en pasado? ¿Está en presente? ¿O está en futuro? Leámoslo nuevamente. Cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí. Primero localicemos nuestros verbos. ¿Cuáles son las palabras que te están expresando una acción? Muy bien, despertó. ¿Y cuál sería otra palabra que te expresa alguna acción o estado? Excelente, estaba. Entonces nuestros dos verbos, despertó y estaba. Ahora piensa un poco. ¿Están en pasado, presente o futuro? Correcto, están en pasado. Estaba es un poco difícil de entender qué tipo de pasado es, pero despertó, por regla general, nosotros sabemos que la mayoría de verbos cuando estamos diciéndolo en pasado perfecto, que es lo que vamos a ver también más adelante, es decir, que terminó esa acción, lo tildamos, comió, corrió, esas palabras van tildadas, y despertó va tildado. Aparte, si te das cuenta, las demás palabras no las podemos cambiar. En cambio, despertó y estaba, podemos modificar su estructura. Por ejemplo, si yo era quien estaba despertando o quien despertó, cuando desperté, entonces le cambio la O por la E. O si estuviéramos hablando de varios dinosaurios, los dinosaurios todavía estaban ahí. Le agregamos una N para expresar plural. Entonces ahora ya tendrás una idea acerca de los cambios que pueden sufrir el verbo. Pero vamos a verlo acá más detenidamente. Tenemos el verbo y comenzamos con la persona. Recuérdate que hay personas gramaticales. Está la primera persona, la segunda persona y la tercera persona. La primera persona se refiere a mí, es decir, yo. La segunda persona se refiere a quien me está escuchando, tú. Y la tercera persona se refiere a alguien ajeno, él o ella. Entonces ahora analicemos nuestro relato. Cuando despertó el dinosaurio todavía estaba allí. ¿Cuál crees tú que es la persona que se refiere? ¿Primera, segunda o tercera? Despertó. Tratémoslo de conjugar con yo. Yo despertó.
No tiene sentido. Tú despertó. Tampoco. Entonces ahora él o ella despertó. Muy bien. Entonces ya determinamos que lo están conjugando con la tercera persona, ya sea que se refiera a él o ella. Mientras que estaba ahí, ya sabemos que está hablando del dinosaurio. Y lo podemos sustituir por, correcto, el pronombre él. Sustituyámoslo, cuando despertó, él todavía estaba allí. Nosotros sabemos a qué se refiere. Entonces los dos están conjugados con la segunda persona gramatical singular. Y eso es lo que vamos a nuestro siguiente accidente, el número. Singular sencillamente se refiere a uno, una persona. Mientras que plural pueden ser dos o más personas. En ese sentido, por ejemplo, la primera persona plural sería nosotros. Recuérdate que la primera persona se incluye a mí que estoy hablando, es decir, yo, nosotros. Luego la segunda persona del plural sería ustedes. Incluye a quienes me están escuchando. No solo a ti, sino que a la audiencia, es decir, ustedes. Y por último, la tercera persona plural, si tenemos él o ella, se refiere a personas ajenas, ellos o ellas. Entonces cambiemos acá nuestro relato. Digamos que vamos a utilizar la primera persona plural. Cuando despertamos, y cambiemos también este a plural. Los dinosaurios todavía estaban ahí. ¿Te das cuenta que va cambiando de significado y el verbo también? Cuando despertamos, es decir, estaba yo con otras personas. Ahora, también el verbo tiene accidente de modo. ¿Y cuál es ese accidente? Puede ser indicativo, subjuntivo o imperativo. El indicativo nos trata de referir una realidad, es decir, algo que está sucediendo. Tú me puedes decir, pero ¿cómo podemos creer lo que está sucediendo en este relato? Porque ahora ya no hay dinosaurios, o cómo puede despertar y el dinosaurio todavía está ahí. Pero recuérdate que estamos hablando de narraciones que utilizan elementos ficticios. Entonces nosotros damos por seguro que esto sucede. Entonces este está en indicativo, porque nos está trasladando una realidad. Ahora, el subjuntivo es cuando nos dan una idea o es un deseo, algo, una posibilidad que se cumpla. ¿Cómo podríamos cambiar este despertó para dar una idea de deseo o de posibilidad? Ese es el subjuntivo. Cambiaríamos por cuando despierte. El despierte ya nos da una idea de deseo, de posibilidad. No es algo seguro como despertó. Cuando despierte, el dinosaurio todavía estará ahí. Si te das cuenta, tenemos que ordenar también lógicamente los tiempos si vamos a modificar algún elemento de la oración, en este caso el verbo, para que case con lo que estamos diciendo. Y estamos hablando de un futuro. ¿Por qué un futuro? Porque recuérdate que estamos hablando de algún deseo, de una posibilidad. Y cuando nosotros expresamos deseos o posibilidades, lo hacemos en futuro. Puede que suceda esto, puede que yo vaya a tal lugar. Entonces acá nos está expresando una posibilidad. Cuando la persona despierte, el dinosaurio todavía estará allí, una posibilidad. Entonces el indicativo es algo seguro de lo que se está hablando, el subjuntivo es una posibilidad. Ahora vamos a hablar del imperativo. Y el imperativo únicamente se refiere a órdenes. Por ejemplo, solo podríamos extraer el verbo y decir despierta. Aquí ya tenemos el modo imperativo. Entonces tenemos el modo
El indicativo nos indica una realidad, subjuntivo una posibilidad e imperativo una orden. Entonces ya vimos los accidentes que puede tener de persona, número y modo. Ahora tenemos el aspecto. ¿Y a qué se refiere el aspecto? El aspecto lo podemos dividir en perfecto o imperfecto. ¿Y qué significa esto? Perfecto, sencillamente, si terminó la acción. Imperfecto, si en cierta manera no sabemos en qué momento terminó, si terminó o puede que continúe. Y acá tenemos dos ejemplos justamente acerca de cómo utilizarlo. Cuando despertó es el aspecto perfecto, porque como está acá la mano, alto, ya se detuvo esa acción. O sea, estaba durmiendo y despertó. Es decir, regresó a la realidad. Mientras que el imperfecto no sabemos si continúa. Y acá nos ayuda el adverbio. El dinosaurio todavía estaba allí. Estaba, si te pones a pensar, no nos da la idea si ya terminó, si aún sigue ahí, si ya se fue. Sería diferente cuando despertó, el dinosaurio estuvo allí. Porque ese estuvo ya nos da la idea que paró esa acción. Mientras que estaba, nos da la sensación que aún va a continuar ahí el dinosaurio. Y por último tenemos los tiempos, pasado, presente o futuro. Acá, como lo establecimos, está en pasado. Pero ¿cómo lo pondríamos entonces en presente? Siempre indicativo. Recordémonos que estamos usando él o ella. Cuando despierta, el dinosaurio todavía está allí. Eso es en presente. Ahora en futuro, ¿cómo crees tú que cambiaría? Entonces eso te queda a ti para que tú trabajes cómo lo cambiaríamos en futuro. Y por último también tenemos la importancia del verbo dentro del predicado. Recuérdate que tenemos las oraciones bimembres, unimembres, pero ¿qué hace una oración? Una oración, valga la redundancia, ¿qué es lo que lo convierte en oración? La oración, aparte que tiene un sentido independiente y una forma o una sintaxis independiente, también nos dice algo acerca de algo. Y la palabra que nos ayuda a decir ese algo es el verbo. Entonces, puedes pensar que la parte más importante de una oración es el verbo. Porque incluso, comparemos acá, si yo pongo o escribo voy, comparado con si solo escribo el sol, ¿cuál me da más idea de una acción? ¿Y cuál me permite incluso determinar todos estos aspectos? Únicamente el verbo voy. Con voy puedo determinar persona primera, número singular, modo indicativo, aspecto puede ser perfecto y tiempo presente. Y ya puedo empezar a imaginar acerca a dónde voy, quién va, por qué voy. En cambio, si digo el sol, únicamente me estoy refiriendo a algo que me lo voy a imaginar, el sol, pero no me está diciendo mayor acción. Entonces tenemos acá la importancia. Entonces para mí la parte más importante es el verbo y hay dos tipos de predicados que podemos nosotros utilizar, el nominal y el verbal. ¿Cuál es la diferencia de ellos? Es sencilla. Por ejemplo, el sol es amarillo. El niño juega. ¿Qué diferencia ves tú entre estas dos oraciones? El sol es amarillo y el niño juega. ¿Cuál de estas dos acciones se transmite, cuál de estas dos oraciones se transmite una verdadera acción? El niño juega. Mientras que el sol es amarillo, únicamente nos está describiendo. Entonces, el que nos ayuda a describir es el predicado nominal, porque nos da atributos, es decir, descripciones, cualidades del sujeto. Mientras que el predicado verbal nos dice que ese sujeto está realizando una acción. Y dentro de estas oraciones vamos a encontrar también algunos verbos que van a necesitar
ayuda, por decirlo así, de otras palabras, para complementar su significado. Y a esto les vamos a llamar complementos. Está el complemento directo, el indirecto y el circunstancial. Por ejemplo, el sol es amarillo, hasta ahí dejamos la oración. Podemos añadirle más cualidades, pero no nos va a dar más idea. El sol es amarillo, grande, redondo. Mientras que, por ejemplo, el niño juega, le podemos añadir un complemento directo. Recuérdate que el complemento directo es aquel sobre el que recae la acción. Entonces, ¿qué podríamos poner? ¿Qué objeto podríamos poner sobre el que recae la acción de jugar? El niño juega con la pelota. Y este entonces ya es nuestro complemento directo. ¿Por qué? Porque sobre la pelota recae la acción de jugar. ¿A qué juega el niño? Con la pelota. ¿O con qué juega el niño? Con la pelota. Ahora un complemento indirecto es aquel que sale beneficiado de alguna acción. Por ejemplo, ella cocinó para sus hermanos. Entonces acá, ¿quiénes salen beneficiados de la acción de cocinar? Para sus hermanos. Pero si le quitamos este sintagma, ella cocinó, aún mantiene su sentido. Igual, el niño juega, aún tiene sentido, si le eliminamos con la pelota. Ahora el circunstancial son todas aquellas palabras que nos van a ayudar a describir la acción. Por ejemplo, ella cocinó un plato o un platillo ayer. Este ayer nos está diciendo cuándo y está complementando la acción de cocinar. Entonces es un adverbio y es un complemento circunstancial. Si te das cuenta acá, lo que estamos viendo es cómo ampliar las oraciones para dar más información acerca de lo que estamos hablando. Y eso también nos permite ir desarrollando nuestro pensamiento lógico y la habilidad lingüística. Entonces, ahora, como te indiqué, el reto es que este texto lo transformes tú a futuro y que lo puedas transformar utilizando la segunda persona gramatical en forma plural, es decir, ustedes. ¿Cómo cambiarían los verbos para que coincidan con la forma ustedes? Ten presente de guardar tus trabajos y ejercicios en tu portafolio Aprendo en Casa. ¿Qué aprendiste en el programa de hoy? El verbo y sus accidentes gramaticales, así como la importancia del verbo dentro del predicado. Comparte lo que aprendiste con alguien más y te recuerdo que laves tus manos o bien las desinfectes con gel antibacterial. Gracias por tu atención y hasta una próxima oportunidad.